Buenos días, hermanos y hermanas, ¿cómo están ustedes? Bien, damos gracias a Dios por esto. Ya estamos en el tercer domingo del mes de enero. El 2025 para algunos se nos fue muy rápido, para otros se nos fue muy lento, depende cómo. Pero realmente siempre el tiempo es el mismo, son 24 horas, tantos días de la semana, etcétera, del mes. Lo que nosotros somos, los que nos sentimos la agonía de que pase rápido o la inquietud de que cómo se alarga el tiempo. Pero hoy el pastor me había pedido en su gentileza que predicase sobre la fe y específicamente sobre Hebreos, capítulo 11, y concentrándonos en la fe de Abraham. Y yo he llamado a este sermón reafirmando nuestra fe en Cristo. Hay que reafirmarla. Hoy más que nunca reafirmemos nuestra fe. ¿Y cuáles son los fundamentos para una fe verdadera? Porque hay muchos engaños. ¿Por qué nosotros decimos que tenemos palabra de Dios? Voy a leer algunos versos del libro de Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer primero los versos 1 y 2. La fe es la manera de tener lo que esperamos, el medio para conocer lo que no vemos. Y celebramos a los antepasados por cuanto tuvieron fe. Y el verso 6 nos da un resumen muy importante cuando nos dice: pero sin la fe es imposible agradarle a Dios, pues uno no se acerca a Dios sin antes creer que existe. Sí, para hablar de Dios hay que creer que existe y qué tipo de Dios es, y que recompensa, bendice a los que le buscan. Y vamos a leer algunos versos, las tres grandes experiencias de Abraham que nos relata este capítulo 11. De Hebreos. Por la fe, Abraham, llamado por Dios, obedeció la orden de salir para un país que se le daría como herencia y partió sin saber a dónde iba. Por la fe vivió como forastero en esa tierra prometida. Allí vivió bajo tinieblas de campaña, bajo tiendas de campañas, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que beneficiaba la misma promesa. Y permaneció esperando la ciudad de sólido cimiento, de la que Dios es el arquitecto y el constructor. Por la fe, también Sara recibió la capacidad de ser madre, a pesar de su avanzada edad. Ella creyó que Dios es digno de confianza cuando hace alguna promesa. Por eso, del solo Abraham, ya casi impotente, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo, innumerables como los granos de la arena de las orillas del mar. Y en el versículo 17 saltamos un poquito, decimos: por la fe, Abraham fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso probarlo. Ofreció a su hijo único, el que era precisamente la garantía de las promesas, pues Dios le había dicho: por Isaac tendrás descendencia que lleven tu nombre. Abraham pensaba: Dios es capaz hasta de resucitar a los muertos. Por eso recobró a su hijo, lo que tiene valor de ejemplo. Palabra de Dios, que Él bendiga en nuestros corazones. El capítulo 11 de Hebreos es uno de los capítulos bíblicos que mejor expresa el significado de lo que es la fe. Y sobre todo porque une de una manera muy magistral lo teórico con lo práctico. Él establece varias teorías. Primero es en el verso 1, dice: la fe
es la manera de tener lo que esperamos. Sin fe estamos seguros de que hoy tenemos, pero que mañana tendremos, por la gracia de Dios, porque Dios nunca nos falla. Y la fe también es un medio para conocer lo que no vemos. El mundo de hoy se ve que está conflictivo, porque todos los días salen adivinos. Adivinos que le leen la mano, después se la meten en el bolsillo y le roban, pero bueno, ahí están los adivinos. No, Dios no nos da el poder de la adivinanza, Dios nos da el poder de la seguridad, de la certeza de que Dios es invencible, que Dios todo lo puede. Y eso llega a un resumen muy magistral. Cuando dice en el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque uno no se acerca a Dios sin antes, primero, creer que Dios existe. Es importante creer que Dios existe, por eso nos acercamos a Dios y que Dios es un Dios que es increíblemente grande, fuerte, poderoso. No hay Dios como mi Dios. Y eso es bueno que lo tengamos siempre en mente. Y dice también, cuando nos acercamos a Dios y le busquemos, somos bendecidos en esa búsqueda. Dios es un Dios que para Él nada es imposible. Vamos a detenernos un poco en la figura de Abraham. Me pidieron que hablara sobre Abraham. Creo que la pastora ya nos habló en domingos pasados en un hermoso sermón sobre qué es eso, qué significa Abraham, algunas cosas. Yo me recuerdo que una vez asistía a una conferencia de un gran erudito bíblico sobre el libro de Hebreos. A mí siempre me ha gustado mucho el libro de Hebreos. Y él decía, escandalizaba a algunos y decía, bueno, siempre se ha dicho que Hebreo es de Pablo, pero él decía, Hebreos no fue escrito por Pablo, y daba las razones. Y yo le dije, hermano, puede ser, no puede ser, no sé, pero a mí no me importa eso, porque yo he aprendido desde pequeño que en la iglesia, en el pueblo de Dios, todos hablamos, todos tenemos derecho a levantarnos la voz y todos tenemos discernimiento para entender lo que la palabra de Dios nos dice. Por lo tanto, que sea Pablo o no sea Pablo el autor, no es lo importante. Lo importante es lo que nos dice este libro de Hebreos. En esta mañana vamos a concentrarnos en la figura de Abraham, una figura interesantísima. Y si vemos, hay dos aspectos muy interesantes. Abraham cambió su nombre. En Génesis 17 nos habla que él cambió el nombre primero de Abraham así, que quiere decir padre exaltado, un padre que es grande, que es importante, por el de Abraham con H, Abraham, que es el que nos legó y que dice que es padre de muchas naciones. O sea que Abraham, no teniendo hijo, era padre de muchas naciones. Ustedes saben que las tres grandes religiones monoteístas del mundo tienen a Abraham como una figura importante a pesar de sus diferencias. El cristianismo, desde luego, nosotros centramos mucho nuestra confianza en Abraham, no porque sea un intermediario entre Dios y los hombres. El único intermediario para nosotros es Jesucristo. En Él sí hay poder. En el judaísmo, la figura de Abraham es muy recordada y tal vez se sorprenda. En el Islam, los musulmanes reconocen también a Abraham. Es decir, Abraham representa a esa humanidad de una manera integral. Y el capítulo 3, y es la segunda cosa que la cual después nos vamos a dedicar un poco, el capítulo 11 nos habla de tres hechos, tres acontecimientos que nos describen un poco qué tipo de fe tenía Abraham.
El primero fue cuando él sale, Dios le dice, ven y sigue y vete y deja todo, y sale de Ur de los Caldeos, lo que hoy sería Irak, una ciudad que es un lugar muy fértil, etcétera. Sale de ahí, dejándolo todo, para buscar la tierra prometida que Dios le había dar como herencia a él y a sus descendientes. Segundo lugar está la esterilidad física y espiritual de Sara, el esposo de Abraham. Y en tercer lugar está cuando Dios le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. Y Abraham obedece a Dios y va a sacrificar a su hijo. Luego, vamos a analizar un poquito más en profundidad cada uno de estos elementos. Pero hagámonos y preguntémonos, ¿qué podemos aprender de la fe de Abraham para nuestros días? Y en segundo lugar, ¿en qué nos desafía hoy esa fe que tuvo Abraham? Vamos a analizar un poquito más en detalle, no en profundidad, los tres incidentes que habla Hebreos 11. La salida de Ur de los Caldeos al país, a la tierra que le daría a Abraham y a sus descendientes como suya. Y vamos a ver varios aspectos. En primer lugar, por ahí se ha hecho muy famoso en Ecuador decir lo mejor está por venir. Incluso eso se usa como la marca distintiva de un específico producto, que no voy a mencionar. Eso se aplica también a la política. Todos los políticos se ascriben el derecho de decir lo mejor está por venir y se ascribe a su organización de que va a cambiar. Y la verdad es que yo no sé, cada uno puede tener su interpretación, pero yo no veo que cada día estamos mejor, que lo mejor está por venir. Me parece que estamos cada día peor, es la impresión que tengo, ¿no? Es decir, eso no me da, pero es decir, Abraham lo que nos hace es afirmar y reafirmar que sí, un cristiano siempre está abierto al futuro, pero un futuro que parte del presente, un presente que significa esperanza. Y un cristiano lo último que pierde es la esperanza, porque sin fe no hay esperanza, y si no hay esperanza no hay vida. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Abraham, en esta enseñanza de salir de su tierra, de los suyos, adopta la figura de un extraño, como decía la pastora en sermones pasados, como un extraño en tierra de extraña, como un extranjero, no como un ciudadano con plenos derechos. Abraham nos recuerda que todos somos peregrinos en esta tierra, y eso es importante. Este mundo no nos pertenece totalmente, ni nos interesa pertenecer, porque nosotros pertenecemos al reino de Dios y por eso luchamos. Y cuando decimos que el mundo será mejor, es que el mundo será porque se avanza más hacia el reino de Dios, hacia la venida de Cristo. Y eso es importante que lo tengamos en nuestras mentes. La vida de un migrante es una vida dura. Yo creo que si hacemos una encuesta, nos vamos a sorprender que casi todos o somos migrantes o sencillamente tenemos en nuestra familia migrantes que han salido del país. Para nosotros ha sido muy duro que las dos nietas que nosotros tenemos, dos de las nietas, otras están en otros lugares, decidieron irse del país para terminar sus estudios. Una como especialista en medicina, ya es doctora, ya está terminando,
y la otra terminó, por la gracia de Dios, ahora en noviembre, octubre o noviembre, terminó su odontología. Y damos gracias a Dios por esa bendición. Pero no es que se fueron, es que yo no sé si van a regresar. Nosotros no sabemos y eso nos duele mucho en el corazón. Pero es una realidad. La vida de un migrante no es fácil, es dura. Es dura. Incluso Abraham, en este pasaje que no profundiza, nos dice, Abraham vivió en tiendas de campaña, que es la figura casi siempre que se vemos reflejada de lo que significa un migrante, una persona que llega a un lugar, no tiene dónde vivir y duerme en una tienda de campaña. Y dice, vivió en una tienda de campaña junto como vivía Jacob, como vivía Isaac allí. La vida de un migrante es dura. Usted deja toda seguridad, la seguridad de su familia, el calor de su familia, todo lo que tiene lo deja y se va. Se va a buscar fortuna. Algunas veces la encuentra, otras veces no. Pero hay un recordatorio siempre de que somos forajeros, peregrinos en esta tierra. Incluso Jesucristo nos dice, no se hagan muchos tesoros en esta tierra, porque todo puede desvanecerse. Todo puede desvanecerse. Yo recuerdo que cuando era joven, un amigo que jugábamos juntos, básquet y demás, me dice, oye Israel, me hace falta que me ayude con mi hermano, porque él suspendió una asignatura y estamos luchando para que lo haga. Seguro que era la familia más rica, más prominente del pueblo en el cual yo nací. Y hablé con mi padre y me dijo, no, ve, pero no le cobres nada, no le cobres nada. Y yo fui allá. Nos trataron bien, nos traían una merienda, oiga, qué clase de merienda, ¿no? Es decir, un refrigerio que valía la pena. Pero ya cuando terminamos, el muchacho logramos que él pudiera aprobar aquella asignatura. Cuando terminaba, el padre muy prepotente me llamó a su oficina y me dice, ¿cuánto le debo? Y yo le dije, nada. Yo no vine por usted. Yo vine por su otro hijo que me lo pidió. Y recuerdo que él se hizo una gran amistad conmigo. Y me dijo, ¿pero cómo? Yo quiero pagarle. Digo, no, yo no voy a recibirlo. No voy a recibirlo. Claro que me hace falta. Nosotros somos pobres. Pero nuestra riqueza no está en este mundo. Nuestra riqueza está en Dios. Y se hizo un gran amigo mío. Incluso cuando él se iba del país en una manera ilegal, era una persona con algunos conflictos, él me llamó y me dijo, mañana, esta noche voy a salir, me voy. Me dijo, yo te ruego que no lo comentes con nadie. Digo, no, tranquilo, no te preocupes. Eso queda entre nosotros. Y siempre mantuvimos esa relación, que él todo lo consultaba. Yo, un mocoso, un joven sin mucha experiencia. Yo creo que eso, la vida de un migrante es dura. Deja toda su seguridad, toda su afectividad. Incluso una de las nietas me dice, abuelo, como yo extraño la comida ecuatoriana. No, como yo extraño la comida de Ecuador. Incluso cuando fuimos a verla en una oportunidad hace 2 o 3 años, le dije, bueno, ¿y qué tú quieres que te lleve, que te llevemos? Y nos pidió sal prieta y cosas muy, muy, muy ecuatorianas del sabor. Y nosotros nos reíamos porque decíamos, bueno, eso es lo que tú quieres, está bien, y se lo llevamos. Y es interesante que uno extraña el color, el olor, el sabor de esos que nos dieron aliento y nos apoyaron. Qué difícil es. Pero damos gracias a Dios porque podemos salir adelante. Y creo que hay 2 actitudes
frente a este mundo. Uno, un rechazo absoluto del mundo. Yo creo que la iglesia hay veces se equivoca cuando decimos no somos del mundo. Claro que no somos del mundo. Nosotros somos parte del reino de Dios. Porque este mundo es un mundo de pecado. Pero nosotros no nacimos en Marte, nacimos en este mundo. Y luchamos por mejorar este mundo. Porque esa es nuestra labor. Y creo que a la vez que rechazamos la maldad, el pecado de este mundo, afirmamos que este mundo puede ser mejor porque ese es el reino de los cielos. Conocí a un taxista por casualidad. Yo reconozco mucho la labor de un taxista. ¿Por qué? Porque estar tantas horas detrás de un timón en el tráfico de Quito, hay que ser un héroe para no cansarse o para no chocar. Y yo recuerdo que él tenía deseo de hablar y me preguntaba, y yo trataba de evadirlo. Pero no, los taxistas tienen necesidad de hablar y conversar, de que se le escuche. Y por fin, a tanta insistencia de que yo le dije, bueno, mire, en este momento yo estoy enseñando en Semisud, soy profesor, pero yo soy sencillamente un pastor evangélico. Y me dijo, oiga, qué bueno que vea un pastor evangélico. Yo me eché detrás del asiento y dije, allá vendrá él a tirarme cosas. Y me dijo, mire, yo tengo mi esposa, que aprecio mucho, que por cierto, damos gracias a Dios porque Lourdes está conmigo hoy es su cumpleaños. Y creo que uno de los grandes tesoros, o el mayor tesoro que he tenido en mi vida es tener una esposa como Lourdes. Tenemos 51, vamos a cumplir ahora este año, 51 años de casado. Celebramos el año pasado los 50 años y damos gracias a Dios por esta bendición. Pero recuerdo que él me dijo, mire, mi esposa comenzó a ir a una iglesia evangélica y ahí empezó nuestra desgracia. Y yo le pregunté, ¿y por qué? Dice, porque ella lo único que se ocupa es de la iglesia todos los días va a la iglesia, la Biblia. Ya no se ocupa de la casa, no se ocupa de sus hijos, no se ocupa de nosotros. Es una desgracia. Yo amo mucho a mi esposa, yo no quiero perder a mi esposa. Yo inclusive le he acompañado en algún momento a la iglesia, me simpatiza la iglesia evangélica, pero no quiero ser evangélico porque no quiero caer en ese olvidarme de quién yo soy y las necesidades que yo tengo. Y entonces yo empecé a hablar con él, le digo, bueno, yo respeto mucho la fe de su esposa, pero yo siempre entonaba desde pequeño un himno que decía, brilla en el sitio donde estés. Y un cristiano es aquel que brilla, que ilumina la oscuridad en cualquier lugar que esté, no importa dónde esté. Y bueno, yo le dije, él me dijo, pastor, ¿por qué no me acompaña a mi casa para hablar con mi esposa? Yo le dije, está bien, van. Y fuimos. Tuvimos un rato hablando con aquella mujer de fe. Yo le dije, hermana, usted no puede brillar en la iglesia si usted no brilla en su hogar. Y hay que empezar a brillar en el hogar. Tuvimos una larga conversación. Parece que las cosas se arreglaron un poco, por la gracia de Dios. Y mantuvimos cierto contacto por teléfono, etcétera, en diálogo. Y creo que él incluso después se hizo miembro de la iglesia evangélica. Y damos gracias a Dios por eso. Y la cosa cambió mucho. Y yo diría, hoy vivimos rechazando el pecado de este mundo, no podemos congeniar con este mundo. Un cristiano es alguien difícil, porque su última lealtad es a Jesucristo, a nadie más, a Jesucristo. Esa es nuestra última lealtad. Y para cualquiera, siempre es un cristiano, un evangélico, le es difícil entenderlo. Porque a la par que sí rechazamos el mundo con su pecado, sí afirmamos y luchamos y nos comprometemos porque este mundo sea mejor, porque esa es la señal del reino de Dios en este mundo. Yo creo que la fe de Abraham nos desafía en varias direcciones. En primer lugar, un cristiano nunca pierde su fe.
Y esa fue la experiencia de Abraham. Nunca pierde su fe porque tiene la esperanza. Somos llamados hoy a hacer de la esperanza el mensaje central de nuestra comunidad como iglesia. Hoy el mundo necesita que se le proclame esperanza frente a tanta desgracia. La esperanza que está en Cristo. Abraham es un ejemplo viviente de esa esperanza. Como dice el salmista, cuando siento miedo, pongo mi confianza en ti, Señor. Y como decía Josué, yo te he ordenado, le decía el Yahvé, sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque es el Señor tu Dios, te acompañará a donde quiera que fueres. Esa es la confianza de un cristiano, que siempre Dios nos acompaña. Y como decía en Pedro, depositen en Cristo toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Yo diría, Abraham nos desafía y nos invita a tener esa fe centrada en la esperanza. La otra experiencia fue la esterilidad física y espiritual de Sara, su esposa, y del propio Abraham. Incluso ellos se rieron cuando Dios le dice, van a tener un hijo, que van a ser benditos en todos sus descendientes. Decía, pero ¿cómo es posible? A nuestra edad, es como decirnos que mi esposo y yo vamos a tener un hijo ahora. Eso es imposible. Pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y somos bendecidos por Dios cuando perseveramos en la esperanza. Y la lección que le dio a Sara Dios fue, no pierdas la esperanza, porque tú vas a concebir un hijo. Como buen padre, Dios nos dará buenas cosas si sabemos cómo pedir y cuándo pedirla. No persistamos, no dejemos de persistir en la esperanza y en el clamor a Dios. En tercer lugar, nada es imposible para Dios. El Dios que nosotros creemos no es un Dios endeble, no es un Dios ahí, es un Dios de plena confianza, es un Dios que tiene poder, de que nada es imposible, incluso más allá de lo visible. Cuando no vemos ni entendemos, Dios nos conduce con mano segura. Creo que estamos atravesando en el mundo de hoy por momentos muy difíciles. Pero en medio de esos momentos, la mano de Dios nos toma y nos conduce a través de este mundo de dificultades y de problemas y nos lleva a la plenitud del reino. Y el último incidente es el sacrificio de Isaac. Me imagino lo que pasó a Abraham cuando Dios le dijo, ofréceme en sacrificio a tu hijo. Algunos eruditos bíblicos interpretan ese pasaje como el momento en el cual siempre en la antigüedad existía el sacrificio humano. Y cuando Dios dijo, yo no quiero más sacrificio humano, quiero sacrificio cuando más animal, que hoy ni es necesario ese porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y la respuesta de Abraham fue una respuesta centrada en la fe. Obedeció. Yo me imagino a Abraham, su hijo primogénito, aquel que había nacido en la vejez. Creo que todos queremos a nuestros hijos, pero un hijo así, tan especial, es fruto de nuestra atención y de nuestro cariño. Y Dios le dice, obedéceme. Y Abraham le obedeció. La obediencia no es porque somos fanáticos. Hoy veces somos fanáticos, ¿no?
Las ideologías nos ciegan y no nos hacen entender ni ver las cosas. Pero Dios no es un fanático tampoco. Dios nos pide que seamos borregos, que vayamos a donde va Vicente, donde va la gente. No. Un cristiano sabe a dónde ir porque va a donde va Jesucristo. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa obediencia? Hoy nosotros nos caracterizamos en el Ecuador por quejarnos de todo. Si llueve, porque llueve. Si no llueve, porque no llueve. Si hay frío, porque hay frío. Si hay calor, porque hay calor. Si vamos a comer algo exquisito, pues no nos gusta y nos quejamos. Todos nos quejamos. Nos quejamos. Abraham no se quejó, obedeció. Y en el momento del sacrificio, Dios detiene su mano y le dice: bendito seas, Abraham, porque has sido obediente. Hoy tenemos que aprender a obedecer. Nosotros no nos inclinamos ante nada ni ante nadie, solamente nos inclinamos ante el Dios en Jesucristo, porque es nuestro Señor. ¿Y cuáles son los fundamentos de esa obediencia de Abraham a Dios? En primer lugar, porque Abraham conoció la fidelidad de Dios. Él sabía que si Dios le pedía, Dios iba a estar con él, iba a ser fiel. A nosotros nos puede fallar cualquier cosa, pero el único que no nos falla es Dios en Jesucristo. Y ese es el reflejo de la cruz en la cual creemos. Nuestra cruz está vacío, porque la cruz no es un símbolo de muerte, sino un símbolo de vida. Porque con la cruz no termina la historia, sino termina con la resurrección, el sepulcro abierto, porque Jesucristo resucitó para darnos vida y no traernos la muerte. Abraham fue obediente a Dios porque confió en que Dios le escuchaba. Hoy vivimos con tanto ruido, con tantas cosas, que no nos escuchamos unos a otros. Hoy necesitamos ser escuchados. Hoy necesitamos ser escuchados. Yo le decía a aquel erudito bíblico: hermano, yo no me preocupo quién es el autor de Hebreos, porque en la iglesia, el pueblo de Dios, cualquiera puede levantarse y tener palabras de Dios, porque Dios nos da sabiduría a todos y a todas. El gran elemento transformador de la reforma del siglo XVI fue un hecho sencillo. En primer lugar, tradujeron la Biblia al idioma de cada país. O sea, los alemanes lo podían leer en alemán, los italianos en italiano, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, la reforma le puso la Biblia en las manos, la rompió de las ataduras del púlpito y la puso en las manos de los creyentes y le dijo: todos son iluminados por la gracia y el poder del Espíritu Santo para entender esta palabra de Dios. Y esa fue la gran transformación de la cual provenimos nosotros, el mundo evangélico. ¿Y cuál es el fundamento de esa obediencia? Es la señal de la libertad que Dios nos brinda. Es decir, nosotros no nos inclinamos ante nada ni nadie, nosotros nos inclinamos ante Dios, porque Dios es el que nos da sabiduría. Yo quiero concluir esta mañana, porque hemos viajado en el tiempo con Abraham. Evidentemente que Abraham vivió en tiempos difíciles, como nosotros hoy vivimos en tiempos difíciles en el mundo de hoy. Hoy hay un tiempo de odios y venganzas. Es increíble cómo se divulga tanto los odios y las venganzas. Es un tiempo de globalización y tecnificación. Ya la técnica, yo estoy viejo para entenderla toda. No entiendo ni la mitad de la técnica contemporánea, pero ahí está la técnica. Es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo de inquietudes hacia el futuro. Todos nos preguntamos qué va a ser mañana de este país, de nosotros, qué va a pasar. Es un tiempo de un fuerte individualismo, de un consumismo terrible. A mi hija le llamó mucho la atención que estas Navidades, en medio de las dificultades económicas que estamos viviendo,
en la cual nosotros ayer fuimos a comprar unos medicamentos para mi esposa. Más de $100. Y eso que estaba con un 20%, suerte que estaba con un 20%. Entonces usted dice, bueno, eran 3 cajas, nos daba para un tiempo, pero nada. ¿Quién podemos sacar $100 así para sencillamente un medicamento? Usted va a un médico y un empleado nuestro de ahí que cuida el edificio nos decía, mi hijo se enfermó, no lo atendieron en el servicio público ni en el IE, no lo atendía. Tuvimos que ir a un médico privado y gasté en todo ese proceso más de $150. Oiga, eso es plata. Lo que a veces no ganamos en el mes, si es que tenemos empleo. Y entonces mi hija me decía, a mí me sorprendió cómo la gente salían con paquetes, con bolsas. Compraban en los mercados. No entendían, porque y yo le decía a mi hija, es que no es porque tengan plata, es porque somos irresponsables y un pueblo endeudado. Nos endeudamos, no sabemos. Vivamos la tranquilidad de poseer lo que Dios nos da y que Dios nos va a bendecir. Y si hasta aquí Dios nos dio, la gracia de Dios nos lo va a dar mañana. Cuando el pueblo salió al desierto, podía alimentarse con el maná, lo que venía por la mañana y lo que venía por la tarde. Y esa fue la bendición del pueblo de Dios. Hoy yo, digamos, como iglesia, en tiempos difíciles, no nos escondamos, vivimos tiempos difíciles, confrontémoslo, pero mostremos al mundo que la fe en Cristo es el remedio frente a nuestros males. Abraham nos revela una fe profunda y con significado. Y yo quiero dejar con ustedes 5 ideas. Somos peregrinos en este mundo de pecado. Hay un rechazo a este mundo por su pecaminosidad, pero al mismo tiempo hay un compromiso de nosotros los cristianos por mejorar este mundo. Un cristiano jamás pierde la fe, porque un cristiano no pierde la esperanza, siempre tiene esperanza. Abraham nos muestra el camino de la esperanza y hoy tenemos que proclamar y compartir esa esperanza que tenemos en Cristo. En tercer lugar, para Dios nada es imposible. Buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá, dice el Señor. Persistamos en nuestro ruego, pidamos a Dios, caigamos de rodillas y Dios nos va a bendecir. Abraham confía en Dios, porque Dios siempre nos escucha y Dios jamás nos falla. Podemos fallar cualquiera de nosotros, pero Dios no nos falla. Acabamos de pasar la Navidad, donde mal o bien iluminamos arbolitos, iluminamos cosas. No era tan luminoso, pero bueno, lo hicimos. Yo lo quiero invitarle en esta mañana, que ya es tarde ya, que podamos encender el fuego de la fe y proclamemos con mucha fuerza y vigor la esperanza a este mundo que espera de nosotros una esperanza de fe, de aliento. Hoy no decaigamos en nuestra fe, afirmemos nuestra fe, porque el Dios en quien creemos es un Dios poderoso que hace posible lo imposible. Bendito sea Dios por esto. Y proclamemos a este mundo que en medio de tanta agonía recuperemos la esperanza en Dios. Vivimos tiempos difíciles, pero tiempos en los cuales no decaigamos en nuestra fe, porque la fe es el fundamento de nuestra esperanza. Ese fue Abraham, y benditos sean hombres y mujeres como Abraham en la vida de la iglesia. Que Dios nos bendiga, que Dios nos acompañe y que Dios nos dé su paz. Amén.